Video porque este de acá lo voy a enviar a la ciudad de Tarapoto, porque hay un cliente ya que tenemos. Esta máquina es de un cliente de allá, ¿ya? Y la envió porque no tenía un problema, digamos, con la máquina para el tema de trabajo. Pero la máquina está en perfecto estado, o sea, no tiene ningún problema. Lo que ha pasado es que no estaban bien informados sobre el uso de la máquina, ¿no? Entonces, este video va a ser para esto, ¿no? Muy bien. ¿Empiezas? Ya. Acércate. Para empezar, Cristian, que está allá en nuestro distribuidor, que se encuentra allá en la ciudad de Tarapoto, te voy a explicar cómo instalar el equipo correctamente, ¿no? Para su uso apropiado. Para empezar, te cuento un poco. Esta máquina cuenta, esta cortadora de plasma cuenta con dos alternativas que están en la parte de acá arriba. Tiene un switch en donde me va a indicar si voy a usar un compresor externo, o sea, una compresora, o voy a utilizar el compresor interno que tiene la máquina. Esta máquina tiene un compresor interno que sirve para cortes pequeños, sin necesidad de utilizar una fuente externa de aire. Esta máquina también puede trabajar con aire comprimido, pero también puede trabajar con gas. Puede ser el gas inerte, o sea, el gas argón, para poder generar lo que vendría a ser el corte por plasma, ¿no? Para poder instalar esta máquina correctamente, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Tengo que tener conectado el punto a tierra. Tengo que tener conectado el neuroconector, que es el que me va a dar el encendido. Y tengo que conectar la fuente, en este caso, de aire o de gas conectada. Tiene que estar bien conectado para evitar que pueda haber cualquier tipo de fuga, ¿no?, de aire, y esto puede hacer que baje la presión. Acá tenemos un barómetro, que es el indicador de presión. Este barómetro va a funcionar cuando yo conecte una fuente de aire externa, o sea, un compresor externo. Ahora, no es necesario que yo ponga otro filtro de aire en la parte posterior. No es necesario que yo conecte otro, ya que la máquina cuenta con filtros internos de aire. O sea, puedo conectar la fuente directa de aire hacia la máquina, porque la máquina internamente tiene filtros de aire. ¿Ok? Puedo conectarle, o sea, si gusta el cliente puede conectar. Generalmente en los compresores de pie, los compresores grandes tienen filtros de aire para cuando salga otro tipo de fuente, ¿no? Un taladro magnético, un taladro neumático, una monobra neumática, qué sé yo. Pero esta máquina no necesariamente tienes que conectarle o acoplarle otro filtro, porque ya tiene filtro interno de aire. No es necesario. Ahora, si yo conectase una fuente de energía de aire externa, yo tengo que colocar este interruptor en externo. Tendría que colocarlo en externo para trabajar con una fuente externa, ya que si lo conecto en interno, automáticamente la máquina va a trabajar con un compresor interno. No va a recibir o no va a trabajar con el aire de afuera, porque va a contar ese contacto. ¿Y qué va a pasar? Probablemente la máquina se ahogue, porque va a haber demasiado aire que va a ingresar a la máquina y la antorcha no va a tener la capacidad y se va a ahogar. O sea, ¿qué va a pasar? Yo voy a encender y se va a chupar y se va a apagar. Voy a volver a encender, se va a chupar y se va a volver a apagar. O sea, ejemplo, ¿no? El auto, por ejemplo, los autos de carburador, cuando tú le enciendes el auto y si ingresa mucho aire o mucho combustible, el carro se apaga, ¿no es cierto? Se apaga. Lo mismo sucede con esto. Si ingresa mucho aire, se va a apagar. No va a ser, el plasma no va a ser fluido, y por lo tanto no vas a poder hacer un corte fluido. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta bien esto al seleccionar. Si trabajamos con externo, lo colocamos en externo. Si trabajamos con el compresor interno, lo colocamos en interno. ¿Ok? Una vez que yo trabaje con el externo, yo tengo que tener en cuenta esto. Esto de acá es el barómetro. Esto de acá es el controlador de presión del barómetro. Quiere decir que con esto yo voy a controlar cuántos bares va a ingresar a la máquina
y va a expulsar la máquina para el corte. Esto va a depender de lo siguiente: el tipo de material a cortar. Si fuese aluminio o si fuese acero, si fuese un acero, por ejemplo este de acá que es de 2 milímetros de espesor, probablemente no necesite mucha fuerza, no necesite gran cantidad de bares para poder cortar eso. Si el material fuese muy espeso, o sea muy grueso, 5, 6 o 10 milímetros de espesor o 12 milímetros de espesor, probablemente yo necesite trabajar en 8 bares, mayor potencia, o sea, mayor flujo de aire, ¿no? Ahora, si son materiales muy delgados, no tengo que trabajar con gran cantidad. Si fuese a cortar aluminio, porque esta máquina también corta aluminio, podría trabajar tranquilamente con 4 bares. Porque en el aluminio sí necesito alta temperatura, pero no necesito tan fuerza. ¿Ya? Esta máquina genera un arco de luz de más de 1200 grados centígrados. Solamente esa chispita, digamos, ¿no? o ese plasma. Ese plasma puede llegar a quemar casi igual que la temperatura del sol. Esa luz que sale. Por eso que el corte es perfecto. Es perfecto el corte. Entonces, teniendo en cuenta esas recomendaciones al momento de utilizar el equipo, ¿no? Vamos a proceder a trabajar con el equipo. Siempre hay que tener una máscara, porque esa luz incandescente tiende a quemar la retina de la vista, ¿ya? Y después en la noche van a estar con dolor o ardor de vista. ¿Okay? Vamos a trabajar ahorita, pero vamos a utilizar la máquina en el tema interno. O sea, voy a trabajar con el compresor interno de la máquina para probarlo. Para esto, tengo que encenderla. En la parte posterior está el encendido. Enciendo la máquina enciende, cierro el circuito. Sí. El circuito tiene que ir conectado a el material a cortar. Este circuito se va a convertir en positivo. Esto va a ser positivo, ¿ya? Para poder cerrar el circuito eléctrico, como les comentaba, en el caso del plasma, esto se convierte en positivo. En el caso si fuese TIC o si fuese MIC, esto sería negativo. Pero en este caso, en el plasma, esto se convierte en positivo. Conecto la fuente a positivo. Conecto la fuente a positivo. Y esto se convierte en la fuente negativa. ¿Ok? Estoy, miren acá, pero fírmalo acá. Estoy con la fuente interna, o sea, con el compresor interno. Voy a trabajar con la máquina, ¿ya? Para comprobarlo, se enciende el compresor interno. Doy dos clics para que se encienda el compresor interno de la máquina. Para que esto corte, yo tengo que tener contacto con el material, cortar. No puedo hacerlo muy lejos, porque si lo hago demasiado lejos no produce un contacto, no produce una chispa, no se cierra el canal, no se cierra el circuito eléctrico. ¿Estamos? Lo que hemos hecho ahorita, he avanzado rápidamente para que ustedes vean, y lo que he hecho es un canal. ¿Han visto? Se ha hecho un canal. Solo he trabajado con el compresor interno, o sea, no he trabajado con un compresor externo, ¿ya? Pero tengo que tocarlo para producir el cierre del circuito eléctrico, ¿ya? Para que esto corte. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a proceder a cortar. Para proceder a cortar, yo tengo que mantenerme pegado y ir avanzando lentamente para que pueda cortar, porque si avanzo muy rápidamente no voy a cortar. Lo que voy a hacer es voy a tener un canal, nada más. ¿Estamos?
las cosas acá puedo generar un punto. Quiero hacer un punto, quiero hacer un círculo. Lo que hago es lo siguiente.